Cordial saludo, mi nombre es Leslin Juliet Jaimes Leal. Somos estudiantes del programa de licenciaturas en matemáticas bajo la modalidad virtual Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Somos el grupo número 5, pertenecemos al grupo de epistemología de las matemáticas. Soy del CEA de Cartagena. A continuación, la presentación de mi compañera Tatiana. Cordial saludo, compañera Leslie. Mi nombre es Tatiana Monterrosa Lara. También soy estudiante del programa de licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, en esta modalidad virtual. En esta ocasión, mi compañera Leslie y yo haremos una pequeña presentación de lo que son la rigorización de las matemáticas. Empecemos con una pequeña pregunta de ¿qué es rigorización? Y luego le daremos la respuesta a la rigorización de las matemáticas. Compañera Leslie, coméntanos un poco de tus conocimientos que has adquirido durante toda esta etapa educativa y de lo que has investigado un poco. Claro que sí, compañera. Palabra rigorización para mí deriva de la palabra rigor. ¿Qué quiere decir? Que hace referencia al manejo escrito, preciso y bien estructurado de las cosas. La palabra rigorización, vamos a ponerle un ejemplo. Por ejemplo, los estudiantes hoy en día siempre existe un paradigma en el cual las matemáticas para ellos son difíciles de aprender. Por esta razón surge esta palabra, ya que trata de dar claridad a dichos fundamentos y así facilitar su entendimiento por medio de metodología y estrategia que el docente fomente en el aula de clase. Bueno, por ejemplo, ya definimos qué es la rigorización. Ahora más a definir qué es la rigorización de las matemáticas. La rigorización de las matemáticas es un método de desarrollo preciso que intenta buscar o explicar de manera ordenada o convincente cualquier problema de investigación, consiguiendo mejores resultados. Además, hay que aclarar que esta interesante palabra es demasiado utilizada en el ámbito de las matemáticas por diferentes autores, ya que a la hora de realizar un análisis en específico necesita tener su propio concepto de rigorización. Sin embargo, consiste en la realización de los procedimientos a los que el investigador deberá someter la información recabada con finalidad de alcanzar los objetivos que el estudio le propone o cualquier hipótesis que se proponga. Muy bien, compañera Leslie, la verdad es que me pareció muy lógica tu respuesta. Creo que cabe resaltar que es cierto que la palabra rigorización, disculpen, proviene del latín rigor, lo cual significa excesiva severidad, propiedad y precisión. ¿Qué quiero decir con esto? La rigorización comprende como una actitud determinante en la formalización, esclarecimiento y fundamentos que componen la estructura de un saber específico. En esta ocasión, el saber específico serían las matemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el siglo XIX se buscó esclarecer algunos conceptos y definirlos de una mejor manera. Por esta razón, se llevó a cabo la rigorización de las matemáticas. Ahora continuaremos con lo que fueron las causas de la rigorización de las matemáticas. Entre estas tenemos, primero que todo, se encontraba en la búsqueda por eliminar las referencias geométricas e intuitivas que había predominado y subrayar el papel de la aritmética y la lógica en la construcción y validez de las matemáticas. Segundo, el descubrimiento de otras civilizaciones y la imprenta fomentó difusión del conocimiento de una forma amplia. Se priorizó la búsqueda del conocimiento y el desarrollo científico, para así lograr explicar fenómenos de la naturaleza. En esta época llamada Renacimiento, los matemáticos estaban interesados en producir nuevos métodos y resultados que el rigor de las demostraciones. La aparición facilitó de una nueva notación el desarrollo de nuevas técnicas formales, del cálculo y métodos infinitesimales. Se empezaron a cuestionar la aceptación de nuevos resultados. De hecho, también surgen los principales fundamentos para desarrollarse las doctrinas del logicismo, formalismo y el intuicionismo. Estos conceptos fueron muy importantes para las causas de la rigorización. Por estos conceptos se llevó a cabo la rigorización de las matemáticas. Esto ocurrió a principios del siglo XX. El logicismo y el intuicionismo fueron las principales causas del siglo XX para definir la matemática. Fue una lucha o controversia por definir los fundamentos correctos del arte de la matemática.
Para esto, para concluir esta parte de las causas, hay que hablar sobre las características de estas causas. Entre ellas encontramos: busca la conexión de la abstracción que se establece a partir de las nuevas geometrías y el álgebra, no euclidianas, cuetinoides, etc. Y los desarrollos que pretendían demostrar que la lógica era matemática. También se pudo abordar el estudio de las contradicciones, particularmente las relacionadas con el concepto infinito y el concepto de rigor, ya mencionado anteriormente por mi compañera Leslie y yo. Falta de rigor. Nacimiento de nuevas teorías. Busca establecer conexiones con fenómenos de la naturaleza o la búsqueda de nuevos materiales. Desarrollo de la tecnología y resolver problemas matemáticos. Bernard Lozano decidió abordar el problema de rigor en el cálculo, ya que la rigorización aborda los problemas irracionales y establecer una lógica en el sistema de los números reales. Con esto concluyo mi parte de las características de las matemáticas, para que Leslie continúe con lo que fueron los fundamentos de la crisis de las matemáticas. Compañera Leslie, por favor, ¿puedes activar el audio? Bueno, compañera, también quiero resaltar que en esas causas y en esas características hubo un proceso de cambio que buscaba el fundamento sólido de las matemáticas. O sea que esto quiere decir las crisis de los fundamentos matemáticos y la consideración de un modo de pensar axiomático en el que pudiera deducir conclusiones válidas de ciertos tipos de premisas, y el tratamiento de 3 elementos básicos en el desarrollo de las matemáticas: el rigor, la aritmetización y la clarificación del concepto de función, considerada la herramienta más importante en el desarrollo del análisis matemático. También quiero resaltar que se llamó crisis de los fundamentos, viene siendo una lucha intermitente entre la filosofía y la razón de las matemáticas. Se ha dicho que nuestro tiempo ha sido parcial o completamente importante en las innovaciones más radicales o experimentales por las matemáticas en el curso de la historia. También se produjeron debates o disputas para establecer unos cambios muy significativos, como lo siguiente, que tuvo que ver sobre todo en la cuestión de que la metodología pueda admitirse y con la aceptación de ciertos axiomas fundamentales. Fue más que nada un debate entre modernos y constructivista, destacando el moderno, el logicismo, que fue resaltado por mi compañera Tatiana, el platonismo, y entre otros, gracias a los matemáticos que cuestionaron las diferentes teorías o que mostraron una forma para darle información a todos los problemas que carecían resultados sólidos. También resaltando que esa crisis se surgió en Grecia, en donde se destacaban autores como tales Mileto, Pitágoras, Hilbert, Euclides, y etc. Por otra parte, se cuestionaba la validez, las características, la reflexión de la naturaleza del conocimiento matemático, métodos y teorías matemáticas. Por último, hubo un refuerzo matemático, también hubo sufrimiento para introducir el rigor matemático y por investigar lo infinito bajo la forma de teoría de conjuntos, de la dramática aparición de los paradojas. También hubo una teoría conjuntista que tuvieron para introducir el rigor de las matemáticas. Quiero pasar a los avances. Pero antes de pasar a los avances, quisiera preguntar a mi compañera Tatiana qué piensa sobre los fundamentos y las crisis matemáticas. Creo que mi compañera tuvo razón al decir que hubieron varios conceptos importantes en esta época para contribuir en los fundamentos de la crisis de las matemáticas. Como bien se ha dicho en esta clase, la rigorización de las matemáticas se vio perjudicada o se vio en crisis, que se hizo en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, debido a los distintos conceptos que ésta tenía. Como mi compañera Leslie mencionó al inicio, las matemáticas es un área bastante complicada, lo que causa un problema en ella, ya que su estudio es bastante complejo. Para esto, distintos autores en la época del platonismo, del logicismo,
Se crearon distintos conceptos basados en las matemáticas, es decir, distintos métodos de estudio para resolución de problemas, resolución de ejercicios matemáticos, los cuales nos han ayudado mucho en la actualidad. Quisiera que mi compañera Leslie nos los explicara ahora en esta pequeña parte de los avances y descubrimientos que ha tenido la rigorización de las matemáticas. Claro, claro, compañera. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen sobre los avances más importantes que han habido después de la crisis de los fundamentos matemáticos en el siglo XX. Primeramente, se crearon teorías fundamentales, algunas de las cuales aún son estudiadas en nuestros días. La presencia de las matemáticas de la talla de Gauss, un gran matemático, Abel, Galois, Cauchy, Riemann, Weierstrass. También está Cantor y entre otros. Fue decisivo para revisar, formalizar y crear ideas matemáticas con métodos y concepciones cada vez más universales. También la teoría de conjuntos fue creada por Georg Cantor en el periodo 1874 y 1895 y es la combinación de toda la evolución de ideas y dificultades en la construcción de edificios matemáticos. Una de las características de las matemáticas de nuestro siglo en el amplio uso de la teoría de conjuntos en casi todos sus sectores, ya directa o indirectamente. También destacando que Cantor y Frege quisieron reducir la aritmética a teoría de conjuntos, pero la paradoja de Bertrand-Russell de 1902 exigió distinguir entre conjuntos y clases bien establecer un nuevo sistema axiomático que restringiera el concepto de conjunto, evitando la aparición de paradojas en 1908. También Zermelo publicó su axiomática de la teoría del conjunto, que fue completada en 1921 por Abraham Franklin. 10 años más tarde, Kurt Gödel, un gran científico, probó que en 1931 la imposibilidad de formular un sistema completo de axiomas para una teoría que contenga los números. También cabe resaltar que hubieron otros avances después de eso, o descubrimientos. También dicen que esta misión que se llamó programa de Hilbert proponía una mirada matemática desde su nivel superior para demostrar que el sistema axiomático bien definido tenía 3 propiedades en las que convertían e infalibles, en primer lugar, eran consistentes, es decir, no producían contradicciones, no permitían demostrar a la vez que la afirmación era cierta y falsa. Además, era finitario, de manera que las demostraciones se podían llevar a cabo siguiendo una secuela de pasos de forma algorítmica y que terminaba en algún momento. También, resaltando el logicismo que hemos mencionado antes, las matemáticas descansan en el concepto de número y sus propiedades, en un programa destinado a rigorizar la aritmética. El matemático alemán Gottlob Frege publica una obra con tal fin. Al terminar su volumen en esa obra, confiesa lo desolado que se encuentra al recibir la carta de Rawls, en la cual se expone la contradicción sobre su teoría. Bueno, también quiero resaltar que todos estos avances han sido muy fundamental para nuestra vida diaria. También la curiosidad y los interrogantes que se manifestaron todos estos matemáticos, filósofos y entre otros, para darle solución específica o satisfacer las necesidades de hoy en día y para que sea un gran avance para los matemáticos en la actualidad. Bueno, compañera, esto fue todo por hoy. También gracias por su atención. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les guste esta exposición. Cualquier duda, déjenla llegar por los comentarios. Muy bien dicho, compañera. Continuamos con nuestra pequeña descripción de lo que fue la rigorización de las matemáticas, sus causas y sus características, los fundamentos de dicha crisis de la rigorización de las matemáticas y los avances que ésta ha tenido durante todo este tiempo. Cabe resaltar que este es un concepto que fue un poco complejo su investigación y sobre todo su comprensión, ya que es un tema muy extenso. Y además de eso, que es un tema muy importante para las matemáticas. Pero aún así, mi compañera Leslie y yo concordamos en que
fue muy difícil lograr la comprensión y la investigación y todos estos conceptos que le acabamos de dar a usted. Me agradó mucho esta conversación con Leslie, estuvo muy bien todo, las respuestas estuvieron excelentes, las preguntas también, y la descripción de todo, aparte de los conocimientos y las investigaciones realizadas anteriormente, fue todo perfecto. Con esto culminamos, muchas gracias.